Hermanos, buenos días. Nuevamente les saludo y les invito para que estudiemos la lección del día de hoy. La lección del día de hoy es una lección muy hermosa que lleva por título Piedras en Pan. Es parte de la lección de esta semana que en general lleva por título Victoria en el desierto. Así que yo les invito a que la estudiemos. Yo la voy a estudiar aquí, ustedes la pueden ver el video, pero lo más importante es que le dediquen tiempo a su folleto, a las escrituras y que puedan comprender cuál es el mensaje de nuestro Dios en este día. Em, Al estudiar la lección de el día de hoy nos damos cuenta de lo que significa que las piedras se conviertan en pan. Vamos a ver claramente qué lección es la que Dios nos quiere dar por medio de el día de hoy. Dice en San Mateo, y lo vamos a leer, San Mateo 4, 1 al 3, y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En la lección de ayer aprendimos que Jesús fue bautizado. Esa parte ya la estudiamos y analizamos cuál es la enseñanza de la lección por medio de lo que estudiamos el día de ayer. Pero ahí vimos también que dice que Jesús, una vez que fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El objetivo de Jesús al ir al desierto, y como lo menciona la lección, él que fue llevado por el Espíritu de Dios, no fue precisamente buscando la tentación. Dice ahí la lección que él no invitó a la tentación. Él fue al desierto para estar solo, para contemplar la misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse. Dice que para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo creo que al analizar la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús fue tentado mucho mayor de lo que nosotros podemos llegar a ser tentado, porque Él era Dios y Él podía usar su poder para beneficio personal. Pero vemos que Él no lo hizo. Cuando el tentador se acercó y le dijo que si era hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan, lo que le quiso infundir a Jesús era duda. Jesús fue al desierto para fortalecerse porque no era fácil la tarea que tenía que comenzar. Él sabía que él iba a sufrir, que iba a morir por cada uno de nosotros, que su sufrimiento iba a ser un sufrimiento real. Él no iba a usar su poder para ejercer algo así como anestesia, para que todos
vieran como que si en realidad estaba sufriendo y que eso no fuera cierto. En realidad Jesús sufrió y él sabía lo que iba a hacer ese sufrimiento, y para eso es que él fue al desierto, para fortalecerse, para ayunar, para estar en comunión con su Padre, y que su Padre le diera la fortaleza que él necesitaba en ese momento. La mayor debilidad de Jesús en ese momento era una debilidad física. ¿Por qué decimos esto? Dice que él ayunó 40 días y 40 noches y que después tuvo hambre. Así que Satanás sabía cuál era su mayor debilidad, y fue por ahí, por ese lado, en donde Satanás lo atacó. Era en realidad una tentación para él, para Jesús, porque Jesús tenía hambre y Jesús sí podía convertir las piedras en pan. Esa no sería una tentación para mí, ni sería una tentación para ti, porque nosotros no tenemos ese poder de convertir una piedra en pan para satisfacer las necesidades. Para Jesús, en este caso, su mayor necesidad era esa, una necesidad física, satisfacer el hambre que tenía. Y vuelvo a repetir, Satanás lo atacó. ¿Esto qué es lo que nos enseña a ti que me estás viendo en el video o que estás estudiando la lección, y a mí? Esto nos enseña de que Satanás analiza tu vida, analiza la mía, ve cuáles son tus antecedentes, y él, en base a tu historial, él te fabrica la tentación. Satanás no fabrica tentación en serie, que una misma tentación sirva para muchos, sirva para todos, sino que él te la fabrica de acuerdo a tus inclinaciones. Él no conoce tus pensamientos, no, pero sabe cuáles son tus inclinaciones hacia el mal, cómo fue tu niñez, cómo creciste, qué te afectó, todo eso. Entonces, en base a eso, él prepara la tentación para que al momento de ponértela ante ti, si tú no estás tomado de la mano de Dios, vas a caer fácilmente. Si Jesús hubiera caído en esta tentación, hubiera sido un fracaso para la misión de la redención humana. Y aquí se genera o se puede contemplar claramente el conflicto entre el bien y el mal. El objetivo de Satanás era que él no redimiera a la raza humana y que continuáramos siendo víctimas del enemigo. Pero ante cualquier cosa, en el momento de la tentación, Jesús no pensó en él. Jesús no pensó en satisfacer él su gusto, su necesidad. Jesús pensó en ti y pensó en mí, y eso nos debe de llenar de alegría y de gozo. ¿No te parece? Hay semejanzas dramáticas entre el informe de la tentación de Jesús y las experiencias también de los israelitas cuando iban pasando el Jordán. Y Jesús asimiló la situación que estaba enfrentando él a la situación que enfrentaron en ese tiempo los israelitas en su peregrinación después del Éxodo. Después de pasar por el agua, Jesús fue al desierto donde no comió nada y fue probado durante 40 días.
En forma similar, dice la lección, que los israelitas también pasaron por el agua, que es el que fue por el Mar Rojo. Entraron al desierto donde no había pan y estuvieron allí por 40 años. Eso lo leemos en Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 y 3. Y fue precisamente de este pasaje de que Jesús hace referencia, toma las escrituras, la palabra de Dios, y por medio de las escrituras le contesta a Satanás. Dice el capítulo 8, versículo 3, dice: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que vemos que Jesús recordó eso y tomó esta analogía para enfrentar a Satanás. San Mateo dice que después de 40 días tuvo hambre. Eso lo encontramos en San Mateo. Vamos a volver a buscar San Mateo 4. San Mateo 4, 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos la forma en que le habla a Satanás. Satanás no se le presentó como Satanás, sino que él trató de ayudarlo. En la lección nos explica el caso de el libro de Zacarías 3, que registra una historia. Aquí el tentador se le acercó a Jesús como para ayudarle, supuestamente, pero él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús no hubiera estado preparado, hubiera sido engañado por Satanás. Pero Jesús estaba preparado. Había pasado en ayuno y en oración para enfrentar y para llevar a cabo la misión que tenía que realizar en la tierra. Si Jesús hubiera aceptado a convertir las piedras en pan para satisfacer su apetito, hubiera dudado, hubiera demostrado que tenían dudas si en realidad él era el Hijo de Dios. Pero me imagino que recordó muy bien las palabras que Dios le había dicho precisamente cuando él fue bautizado. Dice que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma corporal como de paloma, y se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que Jesús no tenía duda de que él en realidad era el Hijo de Dios. Fue una declaración de Satanás llena de presunción, llena de ventaja por la situación en la que Jesús se encontraba en ese momento, para hacerlo caer y que la redención de la raza humana no tuviera éxito. Lo mismo le sucedió a Jesús en el desierto.
El que vino para ayudar se descubrió a sí mismo cuando dijo: si eres hijo de Dios. En esta ocasión a la que hace referencia esta parte de la lección, donde dice lo mismo le sucedió, previamente habla sobre Zacarías, cuando en Zacarías 3 registra la historia de un sumo sacerdote en tiempo de la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico, en donde dice que al estar ante Dios en visión, dice que alguien apareció a su derecha. Siempre cuando alguien aparece a la derecha es un amigo, pero eh, aunque aquí Satanás se había presentado como amigo, en realidad era el acusador, eh, que era el que estaba a la derecha en Zacarías 3. Era el acusador, pero él pretende ser un amigo de confianza. Satanás, cuando te tiente, cuando él llegue para hacerte caer, no se va a presentar como algo que tú quieres, como algo que va a ser bien para ti. Probablemente te va a hacer entender eso, pero el objetivo de él es otro. Recordemos que también cuando se menciona, parece que en el libro de Judas, él acusó a Moisés para que Dios no se lo llevara para el cielo. Pero vemos que entonces Satanás siempre está, dice que es el acusador de nuestros hermanos. Y si Satanás se atrevió a acusar a Moisés, un hombre que había sido escogido por Dios, y que la Biblia registra que no ha habido hombre más manso sobre la tierra, un hombre que platicaba con Dios, dice, como platica cualquiera así con su compañero. Y si Satanás se atrevió a acusar a Moisés, entonces eso significa que en su lista de acusación también te tiene a ti, y con seguridad me tiene a mí. Pero estamos a tiempo para que todavía aceptemos a Dios, y Dios cubra todos nuestros pecados, cubra todas nuestras manchas con la sangre que Él vertió en la cruz de el Calvario. Y de esa forma las acusaciones de Satanás no tendrán efecto en nuestras vidas. Dice la última parte de la lección: por importante que sea no caer en la tentación, cuanto más importante es asegurarte de que sin darte cuenta no estás guiando a alguien hacia ella. O sea, es muy importante, dice aquí, no caer en la tentación. Pero puede ser que por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, o por muchas otras cosas, nosotros podemos estar guiando a alguien para que él caiga en la tentación. Así que debemos de pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios para que nosotros no caigamos en la tentación, pero también que con nuestros actos o con cualquier cosa que nosotros realicemos no estemos guiando a alguien para que caiga. ¿Por qué? Porque no sabemos, como ya lo mencionamos, no sabemos cuál es la debilidad de la otra persona. Puede ser como que una tentación para mí no sea nada tentación para mi hermano, y puede ser también viceversa. Así que muy bien, mis hermanos, entonces hemos terminado de estudiar esta lección de hoy martes, piedras en pan, y fue una lección muy hermosa, eh, porque nos enseñó que Satanás es el acusador, y que está tratando de que él te va a tentar,
en, en la en donde Él sabe que tú eres más débil. Así que hay que fortalecernos en Dios, así como Jesús se fortaleció con ayuno y oración durante esos 40 días y 40 noches. Nosotros también tenemos que, que, nutrirnos del estudio de la Biblia y de la oración para vencer cualquier tentación que el enemigo nos ponga. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar y les invito a que con reverencia inclinen su rostro y vamos a orar. Te agradecemos, bendito Padre, en esta hora, porque Señor, tú nos has bendecido. Hemos estudiado tu lección, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos de aquí de Statesville, Señor, y de cualquier otro lado que me ven por el video. Te pido, Padre, que nos bendigas, nos ayudes a prepararnos para tu regreso y que siempre estemos listos para enfrentar las tentaciones que el enemigo nos pone. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.